Bienvenidos a Conexionistas, una emisión más y una emisión que me llama mucho la atención y me gusta mucho porque, pues además de que tenemos un gran amigo, un amigo de toda la vida, Mauricio Pérez Mata, él es, si ustedes ubican a la persona que en su salón siempre llevaba el balón y que siempre estaba jugando y que era de la parte de toda la cuestión deportiva, fútbol, pues así era Mauricio, sí lo ubico yo cuando éramos chicos, ¿cómo ves, Edgar? Actualmente es vicepresidente del Club Inter de Querétaro, un equipo de la segunda división. Edgar, ¿cómo estás? Amigos de Conexionistas, amigas de Conexionistas, ¿cómo están? Pues sí, ya lo dijo Armando, ¿no? Habría que decir que Mauricio era de esos que llevaban el balón, pero más era de los buenos, Sí, la porque era de los que estaban en selección. la selección y alguna vez un amigo me dijo, el fútbol, es como la política, no es para el que le gusta, es para el que le haya. Entonces, y Mauricio era de esos. Gracias, Mauricio. Con él vamos a iniciar una sección de programas para hablar justamente sobre el fútbol en México, pero no desde un punto de vista de analizar si el partido, si falló, si la formación, si el 4x4, que además eso me ayuda mucho porque soy un absoluto ignorante del tema. No veo fútbol, pero me gusta el tema polémico, sobre todo en la parte cultural. Y la experiencia de Mauricio y además su amabilidad, él se ofreció para abrir esta conversación en varios espacios, sobre todo para tratar el fenómeno social del fútbol, lo que hay en esta conversación, lo que no se dice, lo que no se ve, y todo esto en lo que Mauricio, pues es una autoridad porque le apasiona, porque le gusta, pero sobre todo porque le sabe. Entonces, gracias Mauricio de veras por tu gentileza, por haber levantado la mano, por decir, oigan, esto hay que conversarlo, porque además tenemos un mundial enfrente y entonces va a ser el tema, uno de los temas más importantes en donde yo creo que no habrá seguramente o habrá muy pocos mexicanos que no estén atendiendo esto, que no le estén poniendo atención. Mauricio, antes de comenzar en tema, pues nos gustaría un poquito que nos hablaras de tu trayectoria profesional en esto y sobre todo, digamos, qué es lo que te apasiona de estar así, porque haces lo que haces. Bienvenido, Mauricio, y muchas gracias. Hola, ¿qué tal Edgar? Hola, ¿qué tal Armando? Pues compañeros de hace mucho tiempo de la escuela del Simón Bolívar, del cual me siento muy orgulloso pertenecer a esta comunidad de lasallistas, ¿no? Siempre recordaré yo mis inicios del Simón Bolívar con el balón. La escuela y el balón siempre fue algo parte mío, ¿no? Y bueno, pues ahorita me toca, como dicen por ahí, vivir de la patada. Así me toca vivir de la patada, ¿no? Algo que me apasiona, me ha apasionado siempre, que hubo un punto en mi vida en donde tuve que tomar la decisión de dedicarme a esto, porque no siempre fue así, no siempre, siempre acuérdate que nos basamos en lo que dice la sociedad, tú tienes que terminar la carrera y seguir la línea, ¿no? De ir trabajando, ganando la casa, ten hijos, trabaja, de repente te jubilas y se acaba, ¿no? Y hubo un momento en mi vida en donde la rutina me molestaba, lo que hacía no me gustaba y tomé la decisión de dar un paso adelante, de hacer lo que me gustaba y me apasionaba, que era el fútbol, pero ya tenía 35 años. Entonces, pues ya no me alcanzaba para ser futbolista profesional en ese momento. Lo intenté cuando terminé, cuando estuve en la Salle, lo intenté. Estuve jugando, probándome en el Necaxa, en los Pumas, pero bueno, hay un tema ahí que ya lo iremos desmenuzando poco a poco durante toda esta conversación de cómo era antes el fútbol, cómo es ahora. Les cuento que la primera visión que yo tuve fue en mis primeros inicios. Yo inicié en esto del fútbol en el 2005. En el 2005 yo construí una cancha de fútbol en una ciudad en Morelos que se llama Cuautla, porque yo tenía una casa allá. Entonces, en esa época empezaba a llegar a México un tipo de fútbol que le llamaban el fútbol uruguayo, ahora se llama el fútbol 7. Antes estaba el fútbol rápido. Entonces, yo lo vi como un negocio y lo puse, la construí en esta ciudad de Cuautla, Morelos. Y bueno, fue una aventura, un riesgo,
y fue todo un éxito, fue todo un éxito. Entonces, con esta pasión que tengo por el fútbol, pues bueno, empecé a observar, nada más para que se den una idea. Bueno, es el oriente de Morelos. Es una región muy peligrosa, sí, hay mucha inseguridad. Pero pues, le agarré saborcito el vivir allá, ¿no? Entonces, pues estuve ahí por allá 10 años con este negocio, en donde me tocó ver cómo es el comportamiento humano a través de un balón de fútbol. Esa fue la parte que yo aprendí, a ver cómo el ser humano le apasiona y se vuelve loco por lo que es esta cosa que se llama el fútbol, ¿no? Y no, entonces, pues yo estuve durante mucho tiempo administrando esta cancha, durante mucho tiempo, pues guiando a los chavos, guiando a las gentes que hice torneos. Yo llegué a tener 300 equipos de fútbol en un, en un cuadrado verde, 300. Para que ustedes se den una idea, mis horarios empezaba yo a las 3 de la tarde y terminaba a las 3 de la mañana. Para que se den una idea, fui un emprendedor en el fútbol en donde realicé el primer torneo de taqueros, que iniciábamos a las 3 de la tarde y terminábamos a las 6 de la mañana. Porque, pues, ¿a qué hora pueden jugar ellos? Claro, y qué bien, qué interesante está eso, ¿eh? ¿A qué hora Qué pueden? Sí, interesante. me tocó esa experiencia de realizar el primer torneo de taqueros y ellos pues, podían a las 2 de la mañana. Entonces yo dije, pues bueno, va, pues es negocio y vamos a darle y que el balón ruede, ¿no? Entonces se combinaba el negocio, la pasión por el fútbol y adelante. Y sí, el problema más grande que tenía era citar a los árbitros a las 2 de la mañana, ¿no? Porque pues Sí, cómo no. como, Sí. como que no, ¿no? Entonces te dio de ahí, me tocó observar un fenómeno impresionante a través del fútbol. Eh, un día me tocó, así como lo oyen, echar un partido entre secuestradores y narcos en mi cancha. Ándale. Eh, Y no, y no, un, y no eran nombres falsos, o sea, no, yo los vi, estuve ahí, conviví con ellos. Son gente común y corriente, les gusta el claro, fútbol, se apasiona, uno le va al Guadalajara, el otro al América, el otro claro, pues, le gusta echar su whisky, el fútbol, la plática y todo eso. ¿Y qué les hace? claro. ¿Cómo los atiendes? Pues son gente normal, gente que llegan con su balón, sus tacos y quieren pues divertirse después de trabajar, ¿no? Sí, sí, sí. Wow, wow. Como si fuera un ingeniero. Pero lo más chistoso de eso es que esta experiencia que lo tuve fue un 31 de diciembre, me rentaron la cancha un 31 de diciembre, y al día siguiente jugó la Policía Federal, la Policía Municipal, la Policía Estatal. Entonces, un día tenía yo a los bandidos y al día siguiente tenía la ley en un mismo cuadrado, ¿no? Entonces, como por ejemplo un día que jugaba un equipo contra otro, equipo A, equipo B, era un equipo de jueces, para que me entiendan, de jueces de Ujú. paz. Y estos jueces, cuando cité al otro equipo, a la hora que se enfrentan, me dice un jugador del otro equipo, me dice, oye, lo que pasa es que ese fue el que me metió a la cárcel. ¿Cómo le hago para jugar con él, no? ¿Cómo le hago para no romperle la pierna, güey? ¿Cómo le hago para no romperle la pierna? Entonces, el que acabó siendo juez de paz fui yo, porque pues me los tuve que llevar a la oficina y decirles, oigan, es un partido de fútbol, ¿no? Esto aquí no son los juzgados, aquí nadie culpa a nadie, y todo eso. Y se llevó a cabo el partido de fútbol, y se llevó a cabo bien, y se abrazaron y todo. Entonces, el fútbol es un fenómeno que puede juntar en un lugar diferentes clases sociales, diferentes ideologías, diferentes puntos de vista, y habrá discusión, pero nunca habrá una agresión, nunca habrá una agresión. Tenía equipos de fútbol de la central de abastos, en donde me llegan a pagar con gallinas, con papas, con cebollas, con muchas cosas. Cuando ganaban un torneo, vieron un equipo de la central de abastos, hacían toda una procesión, llevaban la copa, le hacían un nicho, bueno, se compraban 50,000 caguamas y los festejaban como nunca.
ver a las mamás, a las hijas, a las primas, a las esposas apasionadas porque su esposo, que tiene una panza de cervecero, pues está dándole todo allá dentro de la cancha, ¿no? Y él está haciendo el mayor esfuerzo del mundo porque pues, es un Ah, momento, en ese interesante. momento es un momento, ¿no? Es mi momento que estoy afuera y estoy demostrando lo que siempre presumen, ¿no? Como siempre, oye, ¿por qué no fuiste futbolista profesional? Pues porque me chingué la rodilla. La Esa es, clásica. esa es la clásica de me chingué la rodilla, ¿no? Entonces, todo este fenómeno que hay alrededor del fútbol lo viví. 300 equipos que yo tuve en esa área de Morelos, en Cuautla, en esa ciudad, que eran de Ujú. todo tipo, transportistas, te digo, narcos, secuestradores, altos, chaparros, gordos, güeros, morenos, negros, de todos juntos, taqueros, bomberos, presidentes municipales que llevaban a su equipo, que trataban de ganar y que todo el mundo le trataba de pasar el balón al presidente municipal para que ganara, para que metiera el gol, ¿no? Para que tuviera algo, como me decían, pues, para que tenga algo que decir el lunes, ¿no? Para que tenga. Entonces, y siempre mi oficina dentro de este complejo deportivo que tenía se convertía de repente hasta en un confesorio, pues llegaban conmigo y me contaban las historias de cada uno, ¿no? Antes de los partidos de fútbol, que si troné con mi novia, que si mi mamá, que si ya me quiero ir, o escuché muchas historias de migrantes de cómo cruzan al otro lado, morelenses, cómo cruzan al otro lado de historias desgarradoras, pero todo es a través del fútbol, todo Claro. es a través del fútbol, todos nos juntamos adentro y entonces es la vida lo que vas viendo a través del fútbol, ¿no? Por eso, sí, se discute mucho de cuestiones tácticas, se cuestiona de muchas jugadas, como por ejemplo, me llegué a quedar discutiendo una jugada hasta las 4 de la mañana. Una Oye, jugada. Y nunca llegamos a acuerdos. Entonces, seguíamos al día siguiente a las 8 de la mañana en un beach tomando un café. siguiéndole. Oye, ¿y qué sigue de ahí? Tú terminas este periplo ya en Cuautla, 10 años, comentas. ¿Qué sigue de ahí? ¿Cómo te enfilaste más hacia las tripas del fútbol? Mira, de ahí, pues obviamente te queda este gusano del fútbol, lo disfrutas. Yo salgo de Cuautla porque se empezó a poner peligroso Ujú. y me dirijo a Querétaro. Ok, me dirijo a Querétaro, vendo el negocio, lo traspaso y me voy a Querétaro. En Querétaro estuvo como un año como sabático, porque fue muy cansado todo este asunto de, de todo el asunto del trabajo, ¿no? En el fútbol fueron 10 años. Como te apasiona tanto, hay veces que no te das cuenta y son las 2 3 de la mañana y seguías trabajando, ¿no? Y es Sí. muy cansado. Entonces me aventé un año de sabático para ver qué hacía. Me dediqué a la consultoría de responsabilidad social empresarial, a empezar por ahí y siempre les voy a comentar algo. Siempre que quise yo, bueno, ya el fútbol déjalo, siempre me llegaba una oportunidad al día siguiente. No sé por qué, no sé por qué. Yo decía, ya es muy cansado, espérame tantito, y siempre venía una oportunidad al día siguiente. Entonces, conozco aquí en Querétaro un uruguayo que me da un concepto, me dice, hay que hacer un hostal para futbolistas. Yo decía, pues es fútbol, pues órale. Y me pasa el know-how y de aquí de Querétaro lo empezamos a desarrollar, pero por costos yo veía que Celaya era mucho mejor, Celaya, Guanajuato. Y en Celaya me asocié con un argentino exfutbolista y lo llevamos a cabo, ¿no? Entonces, yo por esas épocas me empiezo a aliar y me hice socio de una academia de fútbol en Bogotá, en Colombia. Ujú. Allá el colombiano es muy apasionado del fútbol, demasiado. Yo creo que está más que los mexicanos. Entonces, fui a Bogotá, estuve, bueno, a través de con un socio, instauramos una academia de fútbol ahí en Bogotá. Yo me regreso aquí a México y a poner una en Celaya, Guanajuato. La idea era que de Colombia me fueran mandando jugadores para poder desarrollarlos, ¿no? Irlos observando y venderles la experiencia de
de traspasar fronteras a los colombianos para que aprendieran un poco lo que es el fútbol mexicano, ¿no? Porque el colombiano, obviamente, es una persona que admira mucho México, muchísimo, muchísimo. Entonces, su sueño dorado para muchos es venir para acá y Ah, poderse tomar mira. una foto. Poderse tomar una foto con el Chavo del Ocho, que es un héroe nacional en Colombia. Así se los pongo, es un héroe nacional allá. Entonces, este, empecé a poner como una estilo academia en Celaya, Guanajuato, y crecí mucho. Llegué a tener hasta 35 o 40 jugadores internacionales ahí. Sí. Estuve como, sí, estuve como 3 años fueron el trabajar ahí en Celaya y gané 2 torneos de tercera división allá se llama Torneo de Reservas, que es un torneo regional que se juega entre Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Querétaro y un cachito de Jalisco. Entonces, lo gané con todos los jugadores que traía jugadores de Colombia. Esto se empezó a propagar por todo Sudamérica, entre contactos y contactos, pues me empezaron a mandar jugadores de Argentina, de Colombia, obviamente, de Perú, me empezaron a mandar jugadores de Paraguay. Entonces, para mí eso era nuevo porque eran internacionales, un punto de vista diferente del fútbol. Chicos que todos tenían la ilusión de ser futbolistas profesionales. Porque aquí en México se le da la oportunidad a jugadores más grandes. En Sudamérica, de hecho ayer estaba hablando yo de Colombia, en Sudamérica un chico que ya está 2003, 2004, que estamos hablando que tiene 18, 17 años, ya está viejo en Sudamérica. Entonces, aquí en México todavía, por las bondades de los torneos, nos permite poder desarrollar jugadores que son nacidos en el año 99, 2000, por ejemplo, o hasta 98. Se puede. Ujú. Entonces, creo una especie de centro de formación muy importante en Celaya y me fue muy bien. Pero yo creo que me seguía la violencia a mí, porque Celaya se empezó a descomponer también mucho. Pues Ujú. también decidí Sí, cerrar sí, las sí. cosas, las puertas por allá por Celaya. Y me vine al lugar más seguro que yo conozco, que es Querétaro. Obviamente siempre he vivido aquí en Querétaro, a Celaya iba y venía, ¿no? Entonces, aquí Querétaro es una ciudad y es un estado muy tranquilo. Y aquí me asocié con un amigo mío mexicano, tiene mucha experiencia en el fútbol, que tenía las terceras divisiones y me invita a unirme a su grupo como socio, en donde teníamos tercera división y yo le ofrecí pues, el negocio de los futbolistas internacionales, porque ya empezaba yo a tener ya muchos contactos, ya tenía contactos en Estados Unidos, ya tenía contactos en Sudamérica y obviamente en México. Entonces esto fue creciendo. Fuimos creciendo y llegamos a un punto en donde pues sí teníamos bastantes jugadores, llegué a tener 30 jugadores también aquí en Querétaro, jugando, jugando terceras divisiones, pero yo les quiero contar que estos 30 jugadores o 60 jugadores, yo he movido como 100 jugadores internacionales aquí en México. Solamente uno ha traspasado al fútbol profesional, para que vean la dimensión y bueno, cuál es la probabilidad de poder ser futbolista profesional, ¿no? Uno. Y este jugador está ahorita en Portugal, está jugando en la segunda división de Portugal. Y es un Mire, jugador que es de Trinidad y Tobago. Es un no jugador de sé. Trinidad y Tobago. Estuvo conmigo un año y lo hago a través de un socio que tengo también en Nueva York, es agente de futbolistas, en donde tiene muchos contactos. Él me manda, ahora sí que el proceso es, él me manda jugadores de las islas del Caribe y de Estados Unidos, yo los proceso, ahora sí que yo los fabrico aquí y yo le doy la recomendación y yo le digo, este sí sirve, este no sirve, ¿sí? Pero es un proceso no nada más dentro de cancha, es un proceso de cuál es el comportamiento, porque salir de tu país, tienes que tener un carácter diferente para poder salir de tu país y apostarle al fútbol. Creo que también se necesita un carácter fuerte, salir de tu país y a estudiar fuera de tu país, porque no es fácil. Estudiar cualquiera lo puede hacer, jugar fútbol también cualquiera lo puede hacer, pero adaptarte a las condiciones diferentes de un país de donde vives, necesitas carácter. Y más, así lo voy a decir con todas las palabras, los millennials.
qué bruto, qué difícil es trabajar con los millennials. Así lo pongo abiertamente. Tenemos que entenderlos. Yo tengo hijos millennials, obviamente. Trabajo con jugadores millennials, ¿sí? Ya no están hechos de la misma, ahora sí que de la misma hechura que nos hicieron a nosotros, ¿no? Ellos tienen una visión diferente del mundo, en donde nosotros pensamos que pues deben de pensar como nosotros, ¿no? Pero sí hay ciertas cosas que para poder llegar a triunfar dentro del profesionalismo del fútbol, tienes que agarrarte de lo antiguito, que es la disciplina, ser constante, tener un carácter fuerte, enfrentarte a situaciones diferentes. Es más, desde lo más básico, la comida, ¿sí? A mí me manda mucho jugador caribeño de las islas del Caribe y lo primero que me dicen es que no les gusta la comida mexicana. Pues regrésate, porque aquí vas a tener pura comida mexicana. Aquí no hay comida caribeña y ni la conocemos. Claro. Si alguien sabe de algún platillo de las Islas Caimán o del Trinidad y Tobago, de Aruba o que me la mande, porque pues aquí nadie la conoce, nadie sabemos de eso, ¿no? Entonces, esa ha sido mi experiencia. Y luego nos cae la pandemia y pues, el panorama fue negro, ¿sí? Fue negro. Pues, fue una industria que le pegó muy duro. Yo me quedé con 15 jugadores internacionales metidos todos en una casa, entonces se imaginan lo que fue, de que no podían salir a la calle, no había vuelos, se cerraron todos los aeropuertos. Entonces lo que hicimos fue entrenar dentro de casa. Empecemos a darles un poco más de visión, un poco más de fútbol de pizarrón, ¿sí? Fútbol de pizarrón. Fueron 4 horas de ir, tener a todos los entrenadores, dándoles clases a través de videos, dándoles clases a través de pizarrón, en donde los pudimos mantener y gracias a Dios nos pudimos mantener nosotros, porque todo se vino para abajo. Gracias a ellos pudimos sobrevivir y en medio de la pandemia, con mi socio que tengo, se llama Polo Lozoya, que lo admiro mucho porque toma riesgos demasiado peligrosos, que en el fútbol se necesita. En medio de la pandemia, pues surgió la oportunidad de poder comprar un equipo de segunda división profesional, ¿sí? Se prestaron las condiciones, la economía, todo, la visión, entonces lo compramos. Para mí fue una experiencia nueva, totalmente nueva, porque es un fútbol de otro ritmo, un fútbol ya más duro, un fútbol ya con jugadores experimentados. Es un fútbol en donde muchos jugadores que ya están en la Liga MX ya van de bajada y tocan base ya como retiro, irse a la segunda división profesional. Entonces ahí me tocó mi falta de experiencia en ese nivel de fútbol, porque tenía la experiencia de tercera división. Y les cuento, de tercera división a segunda división es un mundo infinito del nivel de fútbol. Es un mundo infinito. Jugadores, por ejemplo, una medida para que se den una idea. Yo tenía un jugador en tercera división mexicano que metió 32 goles en una temporada. En la segunda división me metió uno. Entonces, eso más o menos les da una idea de cómo de dura la división. Aparte, es una plataforma que sirve para todos los jugadores que están jugando en esa división, para que los equipos de primera división los observen. Entonces, imagínense la pelea que hay dentro Claro, la para poder, competencia es la durísima. competencia es durísima, para poder resaltar de entre todos los jugadores para que un equipo, porque les comento, a un nivel de segunda división, ya los visores de todos los equipos, tanto de México como del mundo, ya los están observando. Por ejemplo, algo nuevo para mí fue que pues, mi equipo aparecía en las pizarras de las apuestas, de Caliente y de todos, Core y todo eso. Entonces, también te encuentras dentro del partido, dentro de un partido de fútbol, estás observando y ves gente rara, ¿no? De repente dices, ¿y este quién es? Son apuestas. Son apuestas. Y se apuestan no los marcadores. Se están aportando cuántos tiros de esquina, cuántos saques de banda, a qué hora va a caer el primer gol, a qué hora va a caer el segundo gol. Entonces empiezas a tomar una visión totalmente diferente de lo que era el fútbol, tercera división. Le estoy contando de que a pesar de lo más bajo y empecé a subir y a subir, a subir, a subir, ya voy en segunda división.
Entonces Ujú. ya vas viendo las negociaciones con los jugadores, cómo firmas un contrato con un jugador, qué cosas estás viendo ahí, la parte social, la parte como la parte cultural del jugador. Estoy hablando de jugadores mexicanos. Yo en segunda división tengo la oportunidad de contratar 2 jugadores extranjeros. Yo tengo 30 jugadores extranjeros. Ahorita tengo 20 jugadores extranjeros aquí conmigo. Y todos están buscando una oportunidad lo están buscando. Entonces, están participando en torneos, estoy viendo, tengo un libanés ahorita aquí conmigo, del Líbano, ahora sí que un libanés del Líbano. Acaba de terminar el Ramadán, me acabo de aventar un mes de Ramadán con él. El cuate no puede tomar agua, no puede tomar alimento durante el sol y yo tengo entrenamientos a las 8 de la mañana. El tipo muy disciplinado asistió a todos pero bajó de peso, el rendimiento me bajó. Entonces, de hecho, antier tuve una plática con él porque me decía, yo no puedo dejar de hacer mi Ramadán, pero sé que estoy bajando mi ritmo de fútbol. Pero no, porque me decía, no me veas como un bajón de ritmo, porque es muy bueno, ¿eh? Es delantero, es muy bueno. Y él me trataba de decir, no me taches de malo. Tuve que hacer una cosa que mi religión me lo exige. Y yo tengo que cumplir, porque era un tipo que me metía 3, 4 goles por partido. Y el viernes que jugamos me falla un penal. No me mete goles. Físicamente se está haciendo flaco. Cambia todos sus hábitos. Entonces, y está compitiendo con otros 19 jugadores. Y ya sabes, se vuelve una grilla. Ya viste, no mete goles y no come, y no se alimenta y todo el mundo trata de poner todo. Entonces, eso es un mundo de muchas cosas. Entonces, es así como llego a la segunda división y esta es mi tercera temporada como vicepresidente de un equipo de segunda división, vicepresidente de 3 equipos de tercera división, más aparte una sección, como le decimos, un departamento internacional. Y próximamente, ahorita, gracias a Dios, con todos los contactos y con todo el trabajo que hemos terminado, estoy trabajando con un grupo de personas para poder cumplir con la logística que pide CONCACAF a las selecciones de fútbol de mujeres que van a participar en el torneo de Monterrey, de clasificatorio para el Mundial de Australia, para las Olimpiadas y para un torneo ahí que no me acuerdo cuál es. Entonces ahorita estoy con eso y pues bueno, eso es un poco de mi historia, de mi vida, ¿no? Y hay muchas cosas que a través de este programa les iré contando, algunas chuscas, algunas tristes, pero va a servir para que mucha gente entienda cómo se ve el fútbol desde el otro lado, desde el otro lado del escritorio. Es lo que quiero hacer. No voy a hablar de un 4-4-2, eso se los dejo a los entrenadores, eso se los dejo a los técnicos, ahí no me meto. Eso es que si el bolón es redondo, que si el portero va vestido así, no. Todo lo que envuelve alrededor de este fútbol, las negociaciones, los intereses que hay, las federaciones, qué pide un papá, por ejemplo, una mamá, cuál es la ilusión de una abuela, porque aquí los grupos de interés alrededor del fútbol son muchísimos, patrocinadores, familiares, gobiernos, mafias, ¿Eh? apuestas, les voy a explicar qué es el fútbol de barril, por ejemplo. Es el submundo del fútbol profesional, donde ganan dinero y a veces ganan más dinero que los profesionales. Entonces, todo este tipo de historias van a salir a flote. Muy contento de trabajar en el fútbol, es mi pasión. Yo la otra vez le comentaba a un amigo mío que si no fuera mi pasión ya me hubiera muerto de un infarto, me hubiera cansado, ya hubiera vuelto. No, no aguantas el ritmo, no lo aguantas. Pero como es una pasión, es un motorcito que tienes adentro, que te va Claro. empujando, que te va empujando. Se nota que ya has tocado varios aspectos. Yo aquí me confieso, pues no sé si sea ventaja o desventaja, Mauricio, porque a mí, como te estoy alejando al deporte, yo cuando veo estos ejemplos lamentables del que lo toca y se tira y se da 500 vueltas en el pasto, yo digo, bueno, el fútbol telenovela, ¿no? Entonces, la verdad, a mí esto me repele y yo digo, no, a ver, no puede ser, ¿no? Hay como que un cambio ahí en la ética, ¿no? A la hora de respetar la camiseta y estas cosas.
Y pasa que, pues en este deporte, ¿no? Si algo he entendido que mi posición siempre va a ser la parte cultural, social, política, es que todo mundo sabe. En este tema, todo mundo tiene una opinión, ¿no? Y curiosamente su opinión es la más importante porque, y la gente, quiero pensar, ¿no? Que confunde la estadística con el conocimiento de la naturaleza del deporte. Entonces de repente tenemos comentarios de gente que te receta información, ¿no? Como si eso fuera a conocer el fútbol. Pero aquí tú has tocado varias dimensiones, la industria, lo que implica, lo que no implica, lo que está detrás, ¿no? El espectáculo, ¿no? La parte humana del jugador, de sus familias, la parte humana de los directivos, de gente como tú. Nos has hablado de parte humana, de, oye, te tuviste que mover, ¿no? Esto que te apasiona es la parte humana, no solamente del jugador, de quien está detrás de él, sino de quien lo empuja, quien lo soporta. Me parece, digamos, francamente delicioso esto que nos comentaste de tu jugador y el Ramarán. Entonces es una parte que nos está hablando de un enfoque cultural, en una conversación de persona a persona, en una parte humana, que no está en la estadística de todos estos que te recetan su gran sabiduría diciéndote en la copa de no sé quién, el que metió el gol. Y no. Fuera de eso, ¿qué más? ¿No? De las diferencias culturales entre los países. ¿No? Esto que la riqueza, lo que nos estás diciendo de alguien que viene y temas como la comida, el alojamiento, ¿no? El idioma, ¿no? Y por supuesto la parte política, ¿no? Cómo esto se convierte en un tema que si algo tengo yo muy, muy, muy en la mente es aquel mundial argentino, ¿no? En donde de repente tenías eh, eh, pues sí, una dictadura militar que tenía que justificar su excelencia y de repente todos estos rumores alrededor de la visita del general Videla al vestidor del partido en el Perú, en donde curiosamente el Perú pierde por una diferencia de goles que justo le daba. Entonces, todas estas cosas que están ahí alrededor, pues se me hace que voy a aprender muchísimo de lo que nos dice, seguramente nuestro auditorio también. Y gracias de veras. Y bueno, pues tenemos Mundial, Armando, ¿cómo ves? Pues te digo, a mí lo que me gusta mucho de la plática de Mauricio, que es que apasionada, pero sobre todo eso, da esos entresijos, ¿no? Porque lo que comentaba de la zona donde vivía, el fútbol, cómo se desarrollaba, cómo se desarrolla ahora en Querétaro, cómo se desarrolla en varios lados. Y vaya, a mí me gustaría platicar, me gustaría comentar que todo esto surge desde un artículo que yo escribí para la revista de Soy Marketing, en el cual pues hago un análisis un tanto cínico, vamos a decirlo, yo me echo un poco cínico cuando hablo de fútbol y sobre todo cuando hablo de fútbol nacional, en el tema de la selección. ¿Por qué? Pues porque como que es un cuento de nunca acabar, ¿no? Siempre va pasando lo mismo, siempre ocurre lo mismo. Y fue cuando Mauricio levantó la mano y me dijo, oye, pues sí, hay varios temas ahí que valdría la pena aterrizar, varios temas que valdría la pena analizar desde el punto de vista, y como bien lo dijimos desde el día uno, ¿no? No vamos a ver análisis del partido, sino qué es lo que realmente está ocurriendo. Y en ese tenor, Mauricio, me gustaría mucho que nos platicaras hacia dónde quieres dirigirte, hacia dónde vamos a platicar, qué temas vamos a involucrarnos, pues para que la gente que está viendo esto, la gente que está escuchando esto, pues sepa, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hablar? Y sobre todo de aquí a noviembre, que es el mundial, me parece, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a platicar? Claro que sí, mira, a mí, por ejemplo, me hablan muchos papás, Ujú. ¿no? Por ejemplo, a mí me hablan, oye, tengo mi hijo que es Messi. Todos tienen a Messi en su casa, ¿no? Todos, pues no hay uno que no, o a Messi o a Cristiano Ronaldo, ¿no? Quiero que entiendan una cosa, el fenómeno del fútbol para las familias, eh, el fútbol es, para muchas de ellas, es la oportunidad, es la ventana para poder salir de la pobreza. Ujú. Es, para muchas de ellas es lo más, para otro estrato social es el estatus, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente vemos, en la televisión vemos al 2% de los jugadores de fútbol a nivel internacional, ¿sí? ¿Y qué vemos? Fama, glamour, dólares, portadas, patrocinadores. Lo único que se habla en YouTube o en las diferentes plataformas es cuánto gana, cuánto fue el traspaso, cuánto eso.
Yo lo que quiero aquí es contarles la vida real del fútbol, la vida real, a lo que se va a enfrentar un papá que quiere empujar a su hijo al fútbol. Porque déjate comento, yo he visto muchos papás futbolistas frustrados que le traspasan esa frustración al hijo, los empujan, y el hijo quiere ser pianista, el hijo quiere ser, no sé, bombero, el hijo, y el papá lo obliga a jugar fútbol porque él quería ser futbolista profesional. Y lo único que te encuentras es un chico frustrado dentro de la cancha que explota, porque no quiere estar ahí. Y el papá, su obsesión es que sea futbolista. Empiezas a tocar esos temas muy sensibles. Lo veo todos los días. Los veo todos los días. Yo a mis jugadores, yo tengo alrededor de 200 jugadores. 200 jugadores firmados con contrato, ordenaditos, con disciplina y todo eso. Lo primero que le pregunto yo al jugador, yo separo al papá y al jugador es, ¿por qué te gusta el fútbol? ¿Por qué? Es una pregunta de lo más sencillo y respóndeme. La mayoría me dice, ahí te va, pues porque me gusta. Bueno, sí, te gusta, pero ¿por qué te gusta? Y la mayoría te dice, porque a mi papá le gusta. Entonces de ahí ya vas viendo, no el niño, ya estás dándote un perfil del papá, cómo va a ser la temporada. ¿Por qué? Porque me va a empezar a decir por qué mi hijo no juega. Porque aquí viene un choque. Ahí les va. Aquí viene un choque. Mi papá quiere que juegue el niño fútbol. Y el niño muy a sus adentros, pues sí juega fútbol, ha ido a la academia toda una vida y ha pasado por todos los diferentes niveles de una academia. Pero cuando llegan entre los 12, 13, 14 años, empiezan a voltear a otro lado. Es naturaleza. Y es la naturaleza del ser humano. El fútbol es bien cruel. Se los voy a poner aquí. El fútbol exige que el futbolista madure antes de que pueda ser maduro. ¿Ustedes saben qué duro es? Es contra la naturaleza. Díganle un chavo de 17 años que sea disciplinado. Díganle un chavo que de 17 años que sea disciplinado, que en lugar de comer pizzas tiene que comer ensalada, lo verde, que tiene que comer proteínas, carbohidratos equilibrados, que no coma pizza y está con 10 compañeros, 10 jugadores, 10 amigos. Y el chavo dice, no, yo no puedo comer eso porque necesito comer eso porque me tengo que alimentar, porque yo soy futbolista profesional. ¿Tú sabes cómo te va a rechazar la sociedad? Otra, el jugador te entrevista, ¿tienes novia? Sí, profe, puta, déjame investigar quién es tu novia y quién es la familia de tu novia. Me ha tocado negociar contratos, se mete la novia, el primo de la novia, el tío de la novia, se mete el compadre, el comadre, bueno, todos se meten y todos, como tú dijiste, Edgar, todo el mundo opina y todo el mundo cree tener la razón. Pero al momento que echas a un jugador adentro de la cancha y no te está rindiendo, ahí sufre el directivo. Ahí sufre. En esta semana, nada más les voy a poner un ejemplo. Esta última temporada, 3 partidos diferentes a mí me marcaron un penal a favor en todos los 3 partidos, los últimos partidos. Los 3 lo fallaron. Órale. Desde este punto de vista, de este lado del escritorio, se los voy a comentar. Perdón, los investigué a ver si no estaban coludidos con la mafia de las apuestas. Un jugador, nada más se los voy a poner aquí en cifras. Un partido de fútbol de segunda división me cuesta $3,500. Si lo divido entre los 18 jugadores que voy a convocar para el partido y solamente tengo 5 cambios, pues me toca $350 por jugador el arbitraje. Órale, pónganle para el final, ¿no? Entonces, todo eso se vive dentro de un directivo. Los sufres, los penales te quieres meter a tirarlos tú.
que no los tire el jugador. Yo los quiero tirar, me quiero meter adentro para meterlo, porque soy el que estoy sufriendo más afuera. Soy el que de repente me siento solo en la oficina con mi socio y lo primero que decimos, ¿en dónde nos equivocamos? Y analizar partido por partido, partido por partido y ver, ahí les va, haces un cruce de información. ¿Te acuerdas cuando llegó la primera vez este jugador y lo que nos prometió? Velo, analízalo toda la temporada. Y una cosa lo que dicen que hacen y otra cosa es lo que ves en la realidad. Claro. La cancha. Y eso pasa, y se los pongo así, ¿en cuántas empresas no pasan así también con los jugadores? Con los empleados, perdón. Todas. Ujú. Por eso decimos que lo que pasa en la cancha sucede en la sociedad. Todo lo que tú estás viendo en la cancha es el reflejo de una sociedad. 5 de marzo, Corregidora. ¿Tú no viste al México allá adentro? No vean a Querétaro. Ustedes no vieron a México allí. Es que hubieron muertos, es que hubieron esto. Han ido a Guerrero, han ido a Oaxaca, Sinaloa, han Michoacán. ido a Oaxaca. No estoy hablando que vayan a Polanco, ahí no los van a Sí, ver. no. En Polanco la del Valle, ahí no los van a ver. En San Pedro Garza tampoco los van a ver ahí. No, vayan a Morelos, vayan Ujú. Eso es lo que sucede. Lo que yo vi el 5 de marzo en el Corregidora, que me dio mucha pena, que no tienen idea el ridículo que hicimos a nivel internacional y me tocó lavar la imagen, no de mi equipo, del Estado. Sí. Porque cuando me contactan agentes, me dicen, oye, ¿dónde estás? Fíjense, me contacta un agente internacional, me dice, ¿dónde estás ubicado? En Querétaro. La primera pregunta que me hacen es, oye, pero es muy peligroso. Y empiezas a echar tu rollo, no, mira, Querétaro, está muy bien, y bla, 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 todo el asunto, ¿no? Y de repente te explota esa bomba del Corregidor A. Tengo un equipo que estaba haciendo una alianza en Estados Unidos, en Austin, Texas, que ya habíamos firmado la alianza. ¿Sabes qué pusieron en sus redes sociales? Acabamos de hacer una alianza con el Inter de Querétaro. No son los gallos blancos, por primera vez. No son los gallos. A toda la comunidad les informamos que no son los gallos blancos. Pero al final de cuentas, qué feo, qué terrible habla de eso, ¿no? Y Pero fíjate una es el reflexión muy reflejo. interesante, sí, Es el sí, sí. reflejo de la sociedad. Ese es México. Lo que pasa en la cancha pasa en México. Interesantísima reflexión y yo creo que vamos a seguir pues con ella a lo largo de esto, ¿no? Edgar, ¿cómo ves tú? Y yo creo que para abrir boca, Mauricio, nos quedamos con eso. Y sabes que yo alguna vez me vinculé con el fútbol en la empresa en que trabajé antes. Estuve vinculado en los temas de comunicación y fueron pinceladas. Pero al escucharte lo que me gusta mucho es que veo una persona sensible, Ujú. ¿no? Y que no tiene esta ingenuidad que provoca la arrogancia, ¿no? Porque me tocó ver, ¿no? Ciertos directivos de varios equipos en donde, pues evidentemente había bastantes dólares, como dices, y esta arrogancia de decir, a ver, lo que manda es la industria. Y lo que tú nos estás poniendo en la mesa es, a ver, esta es una ecuación muy compleja en donde hay industria, cultura, sociedad, política, crimen, ¿no? Entonces, entender el fútbol así, no nada más en la parte que la gran mayoría ve, que es esta estadística, ¿no? Que se queda en la tele y que se queda en la posteridad en videos y estas cosas, pues genera un concepto equivocado de lo que es toda la industria. Déjame hablar así del ecosistema de lo que es el fútbol. Y pues encantados, estoy seguro de que esto va a ser un éxito, estoy seguro de que vamos a tener más de uno que se quieran apuntar, decir cosas. Mauricio, se nos ha acabado el tiempo, pero encantadísimos de seguir, de darle temas.
hay una lista enorme de temas. Creo que nos va a costar trabajo definir por dónde empezar, Sí. ¿no? Sí. Pero que la conversación nos lleve, como vimos, como ya dijo Armando, pues tenemos un mundial en puerta y sobre todo esta parte de lo mexicano, para entender muy bien en este artículo que ya citó Armando, que escribió, pues este asunto de quizás empezar por ahí, ¿no? En un siguiente programa, de decir, a ver, estamos tan concentrados en si nuestra identidad nacional, ¿no? Es representada por un quinto partido o no, que es muy posible por escuchándote que a lo mejor esa es la conversación equivocada. Claro. Entonces, dejemos esto aquí en el tintero, Mauricio. Te agradezco enormemente, sobre todo que hayas levantado la mano y que gané. Vamos a aprender muchísimo, todos. Gracias, Mauricio, por acompañarnos, por regalarnos tu tiempo Todo y bien. seguimos en esto. Ya después te preguntaremos, como a qué equipo le vas y esas cosas. Pues ya sé cuál, ¿no? A uno de segunda división, ya lo entendemos. Pero bueno, ¿Cómo es vivir yéndole a un equipo de segunda división? híjole, muy bien, muy bien. Muchas gracias, Mauricio. Mauricio, para finalizar, No, de somos nada. conexionistas. Dime. Claro ¿Cómo que te sí. contactamos? ¿Cómo te seguimos en redes sociales? ¿Qué redes manejas tú? Bueno, manejo en Facebook, estoy como Inter de Querétaro. Ahí van a ver el equipo. En Instagram estoy como Querétaro Soccer International Academy, porque pues la parte internacional que yo manejo, ¿no? Y en Twitter, el Mau Pérez, @ el Mau Pérez. Ok, Entonces, en Instagram te digo como Querétaro, también en Instagram tenemos Inter de Querétaro, y en Facebook como Mauricio Pérez Mata, que ahí tengo, gracias a Dios, a muchos compañeros del Simón Bolívar que me siguen, y nuevamente agradecidos con ustedes. Para mí, no, para mí es un placer estar con mis compañeros de clases, de generación. Para mí ya todos los llevo dentro de mi corazón, los llevo orgullosamente lasallista, no me da pena decirlo. Me ayudó mucho y de hecho el Simón Bolívar tiene mucha parte de la culpa de que yo estoy aquí en el fútbol. es bueno reconocer eso. Pues muchas gracias, Mauricio. Estamos en contacto y próximamente estaremos también hablando de todos estos temas. Y a mí nomás me queda decirles que Conexionistas estamos en Twitter como Conexionistas MX, igual en Facebook. Nuestro canal en YouTube es Conexionistas México. Síganos en Spotify y escuchen todos los podcasts de Conexionistas. La música que estamos escuchando es música de Alejandro Saborit. Ahí lo encuentran en su canal de YouTube como Alejandro Saborit. El diseño de Conexionistas es de Sofía Reynoso. Ahí la encuentran en Facebook como Sofía Reynoso Diseño Gráfico. Muchas gracias. Nosotros somos Conexionistas.